El óxido de etileno se fabrica mediante dos procesos claramente diferenciados. Por una parte, el proceso vía clorhidrina, que hace reaccionar el etileno con ácido hipocloroso, y por otra parte, el proceso vía oxidación directa, que es el que actualmente se utiliza, ya que el proceso por vía clorhidrina no es muy competitivo actualmente. Este proceso implica la oxidación catalítica con un catalizador basado en plata del etileno con oxígeno para la formación del óxido de etileno. Por otra parte, existen dos alternativas para la fabricación mediante oxidación directa. Una de ellas emplea aire como materia prima, como en nuestro caso, y la otra emplea directamente oxígeno de alta pureza, normalmente mayor del 95%, obtenido de una planta de separación criogénica de aire. El reactor opera a una presión de 230 psi con una temperatura a la entrada del mismo de aproximadamente 230 grados Celsius. La caída de presión a lo largo del reactor está en torno a los 20 psi. El reactor está conformado por más de 2.000 tubos con una longitud de 13 metros y un diámetro de tubería de 40 milímetros. Para poder obtener una alta selectividad alrededor del 80%, se opera el reactor a una baja conversión de óxido de etileno. Además, se trabaja a 230 grados Celsius para desfavorecer la formación de dióxido de carbono. En el reactor ocurren dos reacciones. La primera, y la reacción deseada, es la formación de óxido de etileno a partir de etileno y de oxígeno, siendo esta ligeramente exotérmica. La segunda reacción, que es muy exotérmica, es la formación de dióxido de carbono y agua a partir del etileno y oxígeno alimentados. A la salida del reactor, la corriente se enfría a 40 grados Celsius para poder ingresar a la torre de absorción, donde ocurre la recuperación del óxido de etileno. La columna de absorción opera a contracorriente con agua. El óxido de etileno es disuelto en el agua junto a una pequeña parte de los otros componentes. Dicha torre de absorción, con 10 etapas teóricas, opera cerca de los 300 psi. El agua necesaria para poder llevar a cabo la separación es cerca de 1.300 veces la masa de óxido de etileno. De esta torre de absorción se obtienen dos corrientes, una corriente gaseosa compuesta por aire y etileno y una corriente acuosa formada por óxido de etileno disuelto en agua junto a una pequeña fracción del resto de componentes. La corriente gaseosa se separa en dos. Una porción del 90% se dirige de nuevo al reactor primario mediante una recirculación y un 10% se dirige a un reactor de purga. Un reactor que opera a las mismas condiciones que el reactor primario, pero es algo más pequeño. Consta únicamente de 200 tubos. Este reactor se utiliza para mejorar el rendimiento de la reacción, del proceso. La corriente de salida del reactor se dirige a un cooler que finalmente lleva a un absorbedor. Este absorbedor trabaja en las mismas condiciones que el absorbedor primario y de igual forma se obtienen dos corrientes, una gaseosa de etileno y aire y una segunda que es una disolución acuosa del óxido de etileno junto al resto de componentes. Parte de la corriente gaseosa se purga y otra parte se recircula de nuevo al reactor de purga. Ambas corrientes de óxido de etileno disuelto en agua se dirigen al desorbedor, donde parte del agua se separa del resto de componentes. Este agua recuperada se utiliza en las torres de absorción para mejorar la economía del proceso. La corriente gaseosa, tras comprimirse a 150 psi y enfriarse a 70 grados Fahrenheit, pasa a la unidad de stripper, donde se separa el óxido de etileno y el agua del resto de los componentes que serán purgados. Además, consta de una unidad de rehervidor. La corriente acuosa pasa a la unidad de purificación, donde se separa el óxido de etileno del agua. Por cola, el agua se recircula a las torres de absorción y por cabeza sale el óxido de etileno con una pureza de un 99,5% en masa. Dicha unidad consta además de un rehervidor. El rendimiento de la planta es del 70 y 80%. Una vez analizado el diagrama de flujo, se va a proceder a indagar
sobre aquellos aspectos fundamentales del proceso. Respecto a la reacción, las dos reacciones competitivas son: la primera, que se realiza una combustión parcial ligeramente exotérmica, de orden 0,5 respecto a la concentración de oxígeno, y la segunda, una combustión total fuertemente exotérmica, de orden 3 respecto a la concentración de oxígeno. Esta posee un calor de reacción y una energía de activación mayor que la combustión parcial, por tanto se ve favorecida con un aumento de la temperatura, es decir, baja la selectividad del catalizador hacia la primera reacción de oxidación parcial. El catalizador utilizado es un catalizador de plata en soporte de alúmina que trabaja dentro de unos rangos óptimos de presión de 1 a 34 atmósferas y de temperatura de 210 grados a 285. Por lo que si no estamos trabajando dentro de estos rangos, el catalizador se desactivaría. Por otra parte, aunque se llama catalizador de plata, solamente está formado entre un 7 y un 21% de plata, con un diámetro de partícula de entre 0,1 y 1 milímetro. Por último, aparte de que este catalizador mejore la velocidad de reacción, también mejora la selectividad de óxido de etileno en un 81%. En el reactor, el catalizador se encuentra dentro de un lecho empacado. Debido a las condiciones de operación dentro del reactor, el catalizador nunca se desactivará durante este proceso. Se utiliza un reactor de carcasa y tubos para mejorar el intercambio de calor con el fluido auxiliar y así poder controlar mejor la temperatura de reacción, puesto que, como ya se ha indicado, si se opera a altas temperaturas se dará la combustión completa y no se formará el óxido de etileno. En la imagen podemos observar un reactor de óxido de etileno de la empresa Indecta y podemos observar su gran tamaño comparándolo con el tamaño de las personas que aparecen en la imagen, que, como ya hemos dicho, son reactores de gran capacidad y con gran cantidad de tubos en su interior, unos 2000 de un diámetro de unos 4 centímetros.